En fin, a mí la semana me gusta, pues eso, cuando ya pasa el ecuador del miércoles y jueves, viernes, sábado, que parece que es la parte que la decimos con una sonrisa. Y eso yo creo que también se nota, y mucho, en nuestro programa, porque desde luego no diré yo que las secciones del lunes no son buenas, pero esta de jueves, un paréntesis para ti, a mí francamente me apasiona. Me gusta cómo queda y me gusta sobre todo también tener aquí a nuestros invitados, porque esta semana le toca el turno a Blanca Torres, a quien ya escuchábamos hablando de sexo en nuestro magazine provincial. Y esta vez nos vamos a ir a la parte un poco más seria. El sexo también es serio, por supuesto, pero vamos a tratar de asuntos, diremos, menos festivos. Porque en el mes en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer, yo creo que es una oportunidad estupenda de hablar, y Blanca lo decía muy bien, del rol femenino. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Pues rol femenino es un tema amplísimo y sobre todo es un tema cambiante, porque yo intuyo que esto no tiene nada que ver con si esto lo hubiéramos formulado hace 20 años o hace 10, y probablemente este programa tampoco sirva para dentro de 5 o 6 años. No, efectivamente, el rol femenino va cambiando y aquí entramos un poco en la diferencia entre sexo y género. La cuestión de género que se cogió este término para definir un poco todas las características que la sociedad atribuye a un sexo o a otro. No tienen nada que ver con la biología, aunque bueno, hay muchas teorías que dicen que sí que parten de unas diferencias biológicas y de ahí se van construyendo. Sin embargo, desde la antropología se estudia mucho otras culturas para ver si realmente el género femenino se entiende igual que en Occidente o si realmente hay una predisposición biológica que sienta un poquito las bases de esas características o categorías culturales que se atribuyen a la mujer. Y realmente no se ha encontrado que haya una correspondencia real entre el rol femenino tradicional en Occidente y el rol femenino en otras culturas. Lo que sí es cierto es que en general, en casi todas las culturas, las mujeres tienen menos poder a nivel social, aunque no por ello están menos valoradas, porque claro, también estos estudios se hacen desde nuestro punto de vista un poco etnocéntrico y decimos, pues ellas no influyen en la política, están menos valoradas. Luego hablas y se sienten realmente valoradas en la función que les toca, o incluso no les interesa para nada tener otro tipo de función y creen que es más importante la cuestión pues a lo que se dedican y sobre todo la maternidad, el generar vida para estas culturas puede ser algo. Que no hay nada más importante, desde luego, la supervivencia de la especie. Efectivamente, el generar vida y la nutrición, o sea, ellas como fuente no solamente al generar vida, sino para mantener esa vida y mantener una vida saludable. Pero lo que sí es cierto es que ese rol de sumisión, de ternura, afectividad, que se atribuye un poquitín a la mujer, se ha atribuido, actualmente está cambiando, pero que se ha atribuido a la mujer, no existe como tal en otras culturas. Es verdad que sí que son las maternales y las dadoras de vida, pero hay muchas culturas en las que se consideran las mujeres agresivas, por un poquitín en lo contrario que ocurre aquí. Amazonas. Efectivamente, aunque bueno, en el tema de las amazonas hay no se Mucho sabe mito, cuánto y de ¿verdad? mito, sí, igual que los matriarcados, que realmente no se puede para nada decir que han existido los matriarcados, no hay evidencia científica, más bien lo contrario. Pues yo te Parece quería ser que no. preguntar por ello, por si hay alguna sociedad en la que efectivamente se haya constatado a lo largo de la historia que quienes han llevado el peso en la función pública hayan sido las mujeres, o que de verdad en el núcleo familiar la voz que más fuerte se ha escuchado, la última, la de la autoridad, sea la de la mujer. Yo no sé si ha existido en una sociedad, luego habrá muchos casos concretos, por supuesto. Matriarcado como tal parece ser que no ha existido, aunque no se puede decir si ha existido o si no. Lo que pasa es que todas las teorías que sí que afirmaban que había existido, Van Coffen sobre todo, es de los que más ha escrito sobre este tema, bueno, pues se basaban en argumentos que no tienen mucha solidez, sobre todo en mitos donde es la mujer la divinidad, y entonces él decía, bueno, si existen estos mitos es porque realmente en esta sociedad. Y bueno, pues investigando un poco sobre esas sociedades resulta que no, que quien tenía el poder era siempre el hombre. Lo que pasa que la mitología, pues, y igual que las creencias religiosas, pues permiten un mundo aparte o paralelo al de la sociedad real. Que una cosa es la escultura de piedra y otra cosa es quién Efectivamente. mandaba en el día a día, y suelen ser distintas, ¿verdad? Además que estos mitos son un poco, podrían interpretarse desde un punto de vista dañino incluso para la mujer, porque las ponían como agresivas, pero que al final sucumbieron ante el poder de los hombres. Por ejemplo, en la zona del Amazonas, pues se creía que las mujeres tenían la vagina dentada, esto era un mito, ¿no? Las famosas vaginas dentadas que acababan
con el pene de los hombres y... Esos son mantis, ni más Vaya. ni menos. Pero que luego ya los hombres se impusieron, es decir, que encima quedan las mujeres Como como malas. como malas y como que no han sabido mantener su poder, De por todas así maneras, decirlo. es que esto es el origen del mito, que el mito es un relato humano que se utilizan términos y se hacen clave divina, pero desde luego se habla de cosas humanas y quien lo escribe normalmente, porque también en la literatura hay una preponderancia de género que se está limando, gracias a Dios, pero que uno no recuerda de hace 10 siglos, 12 siglos, del siglo XIX, pues a lo mejor una autora femenina por cada 10 masculinos. Evidentemente quienes dieron forma a los mitos también fueron hombres. Claro, efectivamente. Y eso no queda más remedio de que influya. A mí me interesa particularmente un tema porque ahora del empoderamiento de la mujer, de que cada vez tiene una mayor visibilidad en la función pública, en la red pública, pero claro, hay mujeres que son amas de casa por vocación y yo no sé si esta condición, que es absolutamente honorable y que desde luego si estuviese pagada no serían mileuristas, cobrarían mucho más, pero se puede estar, no sé si tambaleando o perder aparentemente su dignidad, como si les hiciéramos de menos a las mujeres que efectivamente se quedan en casa cuidando del hogar, de los hijos y de mantener en orden la cosa doméstica. Yo no sé si puede existir esa crisis. Existe muchísimo. Tanto en las que actualmente quieren decidirlo, que parece que se les presiona a lo contrario. ¿Cómo tú vas a decidir quedarte en tu casa con tu marido? ¡Qué locura! No hagas eso. Y ya le preguntan incluso a chicas jóvenes que hacen esto, ¿pero es que tu novio te coacciona o tu marido te coacciona para ello? Pues no tiene por qué, es la libertad. Efectivamente. Entonces me parece, sinceramente, una aberración. Me parece que vamos de un extremo a otro en el que igualmente estamos presionadas. Lo que pasa es que es una presión mucho más subliminar, perdón, por así decirlo, porque vale, no nos obligan directamente, pero la sociedad nos presiona que tenemos que trabajar fuera de casa, que no podemos quedarnos en casa cuidando a nuestros hijos y pues atendiendo a nuestro marido funciones que es que son necesarias y se tienen que hacer, que también nos olvidamos un poco de eso, no hay nada más necesario que eso. Y que cuando no se hacen, desde luego, en otros programas hemos hablado de los problemas del niño, de las carencias afectivas o de cuando no encuentra sus referentes paternos en las edades más tempranas. Claro, es una función importantísima y se obliga, en realidad se está obligando a que esa función no se coja de manera voluntaria. Y luego está el caso de mujeres que no se lo han planteado porque, en su momento se veía como algo mucho más normal, mucho más natural quedarse en casa, o si tenían algún trabajo, muchas decidían voluntariamente dejar su trabajo, o por lo menos entre pacientes mías me dicen que fue totalmente voluntario y las creo. Y estaban muy orgullosas de haberlo hecho y viendo a sus hijos crecer felices, sanos, sin problemas, han estado muy orgullosas y ahora que no tienen que ocuparse tanto de sus hijos y viene un poco el síndrome del nido vacío, Sí. además acompaña el síndrome de no haber hecho con su vida algo que ahora se valora mucho, como por ejemplo haber mantenido su trabajo, haber ascendido en el trabajo, y sienten que aunque ellas están orgullosas, la sociedad no valora lo que han hecho. Entonces esto también me parece un problema muy grande, que tenemos que tener cuidado hacia dónde tiende esta liberación o esta igualdad, porque creo que podemos caer un poco en una trampa del capitalismo, de que trabajen los dos, que se haga cada vez más dinero, que... Y no tiene por qué ser la mujer la que se quede en casa, esto también es cierto. Por supuesto, ahí quería ir yo, porque claro, estamos hablando, es que lo que dices es tan interesante y el tema es tan abierto que podríamos tirarnos mucho tiempo, pero el arrepentimiento y la culpa son inventos, lo decía Calamaro, muy poco generosos y en retrospectiva no conviene ser un juez demasiado severo con lo que pudiste hacer y no hiciste, sobre todo porque, claro, quien saca adelante a sus hijos y un hogar a mí me parece que tiene un mérito terrible. Pero estábamos hablando de que, probablemente que empujen a la mujer al mercado laboral también, porque parece que es lo que toca en esta sociedad, claro. Pues eso puede llevar y desembocar también en que ahora mismo hay mucho paro. Y la mujer tenga un trabajo estupendo, y el hombre sea el que no tiene ese trabajo porque lo ha perdido y se queda en casa ocupándose de las labores del hogar y de los chicos, de los niños. No sé si está igual de bien visto o si tiene la misma consideración social ese caso que no el contrario, porque me parece que también sobre eso existe un cierto estigma. Sí, también existe. Sin embargo, yo en los casos donde los hombres han podido estar en alguna temporada en esta situación, me lo dicen muy contentos. Me dicen que les encanta y que además se sienten, que es una función muy importante y les gusta y lo disfrutan. Y en otras parejas que no hay ningún problema, trabajan a lo mejor los dos, no hay... Dice, yo, si ella ganase lo suficiente, me quedaría en casa y encantado de preparar comidas riquísimas, de esperarla, de atender a los hijos. El tema de los hijos, las mujeres también tenemos un poquitín más de dependencia biológica, sobre todo en las primeras fases, por la lactancia, pero a partir de cuando ya el niño no necesita la leche materna o esos
bueno, ya perfectamente puede quedarse el hombre. Claro que sí. Y conozco casos de hombres que han pedido ellos la licencia del trabajo para estar con los niños o han pedido excedencias. Yo la excedencia no he llegado todavía, de reconocerlo, tampoco ha llegado el niño, con lo cual igual iba a tener difícil que me la dieran. Pero yo, por ejemplo, el tiempo que pasó con mi sobrino, fíjate el tiempo que llevo haciendo radio y no había hablado de él y me tiene enamorado. Y me puedo Ujú. tirar las horas muertas mientras efectivamente sus padres están pues haciendo otras cosas o tomando una caña que también se lo merecen y Claro. dicen, pues tienen quien se ocupe. Que yo no lo hago todos los días, pero que lo hago con absoluto placer y desde luego aquí animo a los hombres a que no consideren que esto es algo que va contra la natura. En absoluto. Y lo que se puede disfrutar es una cosa bárbara. Muchísimo. Y además que tanto hablar bueno, pues la función de la mujer y que hemos estado oprimidas es cierto, yo eso no lo voy a negar, ni mucho menos, pero ¿por qué se olvida al hombre? Quiero decir, en una sociedad todo va unido y si nosotras estamos oprimidas, los hombres también han podido tener un peso bastante grande, como por ejemplo que no se viese bien que un hombre fuese cariñoso con sus hijos antiguamente. Y esa sensación de, bueno, es que si soy sensible, si me preocupo por mi niño, si no puedo hacerlo, esto también me parece un problema y una losa que han tenido que soportar muchos hombres. O que ahora los que realmente no tienen trabajo, entre los amigos o entre otros grupos de hombres se les vea como el mantenido, por así Sí, decirlo. no quería yo Bueno, decir pues, esa palabra, pero la pero pensé. claro, la piensas porque realmente existe un poco esa idea entre ciertos núcleos. Pues también me parece que es un tipo de opresión, que a lo mejor no es equiparable al de la mujer, bueno, pero no podemos olvidar que hay una relación Lo que está entre claro todo. es que la crisis también está modificando nuestros Ujú, roles y nuestras imágenes sociales, porque yo creo que eso es cada vez más habitual, igual que cuando tú comentabas que trabajan el padre y la madre y eso en condiciones normales lo haces porque te puedes permitir, vas a ganar mucho dinero y te vas a poder permitir algunos lujos. Yo ya no sé si eso pasa, que incluso trabajando el padre, la madre, el chico y la chica, tal y como están los sueldos y los precios, al final eso tampoco te va a convertir en alguien que ascienda y que suba mucho en ujú. la pirámide porque está la cosa como está. Pero en cualquier caso, yo me quedo casi con el principio cuando decías que las cosas tienen que interpretarse con absoluta libertad y que uno tiene que hacer lo que de verdad le haga sentirse cómodo y que si ahora efectivamente todas las mujeres luchan y han luchado y esto es de verdad memorable para tener pues todos sus derechos, empoderarse de esos derechos y acceder al mercado laboral, pero si hay alguien que efectivamente quiere ser ama de casa, quiere quedarse en casa, criar a los hijos o compatibilizarlo en la medida que ella pueda y quiera, que no se sientan ni avergonzados, ni estigmatizados, ni nada de eso. No, no, todo lo contrario, además. Pues con orgullo, Con mucho orgullo. como siempre decimos, que hay que querernos mucho, hay que querernos y que no seamos demasiado severos con nosotros mismos. Blanca, yo no puedo ser severo contigo porque es que no encontraría ningún motivo. Es que nos lo ponen muy fácil porque esta sección siempre es un auténtico gusto y un auténtico placer hacerla. En fin, hemos hablado del rol femenino y al final hemos acabado hablando del masculino porque uno y otro extremo van muy relacionados y son indisolubles. Muchísimas gracias por este paréntesis para todos nosotros. Muchas gracias.